Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenido a nuestra segunda fase de la asignatura de Estadística General. Por demás interesante en vista de poder realizar o aprender a realizar las tabulaciones por datos agrupados y consecutivamente pues todo lo concerniente a las gráficas que nos van a permitir y a los diagramas tener análisis o realizar análisis de las investigaciones que podamos realizar. Vamos a ir primeramente conociendo lo que es el rango o recorrido, ya que en la clase anterior habíamos visto todo lo concerniente a lo que son las variables y cómo se puede tomar en cuenta las variables tanto continuas, discretas, y de esta manera realizar los procesos para una determinada investigación. Entonces aquí nosotros vamos a comenzar para poder realizar la tabulación de datos con datos agrupados, primeramente, ¿qué es el rango? Se define como la variación numérica de la variable, es el recorrido que toma la variable desde el valor más pequeño hasta el valor más alto. Se calcula mediante la siguiente ecuación. Rango es igual a L sub S menos L sub I, donde el rango recorrido, ¿verdad? LI es el límite inferior, menor valor de la variable, y LS es el límite superior, mayor valor de la variable. Ahorita vamos a tratar de, tenemos aquí una tabla aleatoria donde decimos el renglón uno, una persona utiliza un tiempo de 70 minutos. Tenemos 25 personas que cada uno de ellos tiene un determinado tiempo. Por ejemplo, si buscamos el número 13 utiliza 75 minutos para realizar su trabajo. Si vamos al número 25 podemos decir que utiliza un número de un tiempo de 49. ¿Cómo nosotros podemos realizar una tabla donde de alguna manera podamos establecer un mejor estudio, ya que estos datos están todos dispersos? Bueno, realizando un levantamiento de tabla con datos agrupados. Entonces allí nosotros podemos observar que si aplicamos la fórmula correspondiente, ¿verdad? Vamos a calcular el número de intervalos de clase, que eso es a través de la propuesta por Sturges, según Martínez en el 2017, donde N es el número total de datos. Ya sabemos allí, y en caso que se analice la totalidad de los elementos de la población, está representada por N. Para el ejemplo de esa tabla anterior, tenemos que el número de intervalos es M, que es igual a 1 más 33,3, que es una constante por el logaritmo en base 10 de n. Entonces tendríamos que m es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo, en ese caso de 25 sería 1,3979, y al multiplicarlo por 3 por 3,3, esto nos da 4,61. Al sumarle 1, esto nos dice que m es igual a 5,6, lo que nos vendría a decir que el número de intervalos debe ser de 6, ¿ok? Por su proximidad al mismo número. Entonces, en este caso, podemos construir esos intervalos. ¿Cómo calcular la amplitud de esos intervalos? No es necesario que sea igual para todos. Sin embargo, con el objeto de simplificar y volverlo más funcional, es conveniente que todos los intervalos tengan la misma amplitud. Entonces, esto sería que la amplitud, que es C, entre el rango, ¿verdad? El rango es el límite superior menos el límite inferior entre M, que es el número de intervalos de clase. Entonces allí pudiésemos tener que si M es igual a 6, la amplitud de intervalos
de 6 igual a 30 entre 6 podemos fácilmente, de alguna manera, decir que esos son igual a 5 minutos. Y aquí tenemos los límites de los intervalos. Construir los intervalos de cada uno de ellos determinados por dos extremos, el límite inferior y el límite superior. Para el primer intervalo, el límite inferior es igual al límite inferior del rango L sub i, y el límite superior de este intervalo se conforma sumando la amplitud C al límite inferior. Entonces vamos a observar acá, el primer intervalo es 45, que sería 45 más 5 sería 50. Los intervalos de clases estarían desde 45 como límite inferior y 50 como límite superior. Cuando estemos así, se toma el 45, pero no se toma el 50. Pudiesen estar aquí utilizando los valores 45, 46, 47, 48 y 49. 5, que es lo que me dice, ¿verdad? Lo que hemos calculado y el valor que nos dio a nosotros, ¿verdad? En la lámina anterior, que era a la amplitud de intervalos de clase. ¿Ok? Entonces, allí es importante tener presente esto, el número de intervalos, la amplitud de los intervalos. Eso es lo que nosotros, de alguna manera, hemos realizado acá. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos a observar, ¿verdad? Todos los intervalos que ya los calculamos a través de la fórmula de Stuyer, que son 6, y podemos observar, ¿verdad?, cómo nos van a quedar los intervalos de clase. Esos intervalos de clase que son de 50 tomados acá, exentos el 55, aquí el 55, menos 60. Aquí el 60 menos 65, el 65 al 70 y el 70 al 75. Si observamos todo lo que estaba en la lámina, nosotros podemos observar que aquí podemos agrupar la cantidad correspondiente a todos los números que estaban en la tabla. Vean aquí, nosotros vamos a buscar la tabla, aquí la tenemos y esta tabla fácilmente podemos observar que están tomados todos los valores que de alguna manera están acá. ¿Ok? Luego vamos a saber qué es la marca de clase. La marca de clase se reconoce como el punto medio, es el valor representativo por cada intervalo, se representa por X. Que X sub i, y es importante que nosotros tengamos presente cómo se realiza. Es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces aquí podemos observar en la gráfica cuál es el intervalo de clase o la marca de clase debido a todo esto que tenemos acá, a los intervalos. Entonces tenemos, ¿verdad?, que si sumamos 45 más 50 y dentro de 2 nos da 47,5. Si le sumamos 5, 52 y 5, 57,5, y así de esta manera nos está dando hasta 72,5. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la aparición de elementos en un estudio. Tenemos también la frecuencia relativa, que es el cociente de la frecuencia absoluta y el número de datos. La frecuencia acumulada, indica el número de valores de variables iguales al considerado o inferiores a él, y se obtiene sumando para cada valor su frecuencia absoluta más las correspondientes a los valores anteriores de la variable. Aquí vamos a observar en esta tabla que ya tenemos los intervalos de clase, tenemos la marca de clase, tenemos la frecuencia relativa, que es lo correspondiente a cada una de ellas, la frecuencia absoluta, ¿verdad?, de cada uno de ellos acumulada, y la frecuencia relativa acumulada, como es el caso que tenemos aquí. Entonces, observemos, dividimos, ¿verdad?, esa frecuencia absoluta entre
el número de datos y eso nos está dando la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada viene a ser la suma correspondiente de ese renglón y al siguiente la frecuencia absoluta y eso nos da la frecuencia acumulada. Aquí ven ustedes cómo tenemos cada una de las frecuencias acumuladas. 4 más 2 6, 6 más 3 es 9, 9 más 7 16, de acuerdo a las apariciones que en cada intervalo de clase ha tenido los casos correspondientes, hasta llegar a 25, que es el número total de casos que nosotros tenemos. Cuando vamos a realizar la frecuencia absoluta relativa, es cuando nosotros tenemos acá esta entre el número de casos, nos da en maneras de porcentaje, lo sumamos y veamos que 0,24, aquí 0,24 más esta que tenemos acá, es 0,36. Luego sumamos la 0,28, nos da 0,64, más 0,24, 0,88, más 0,12, que eso nos debe dar igual a 1, que es el 100% correspondiente, multiplicados por 100, ese es el 100% de los datos como tal. Siempre es conveniente que vamos a realizar un levantamiento o una tabla por datos agrupados, nos da una cantidad de datos, debemos primeramente conseguir, ¿verdad? Los intervalos de clase, luego tenemos que conseguir la marca de clase, luego poder tener las frecuencias absolutas, que son los números de casos que están apareciendo en cada uno de los intervalos de clase, y luego poder calcular la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. ¿Ok? Con el permiso. Disculpen. Gracias. Tenemos una primera asignación acá, que es poder conseguir un grupo de deportistas. Se quiere conocer la talla para seleccionar los integrantes del equipo de baloncesto, la talla en metros de los 40 estudiantes que integran el grupo. Es la siguiente. Aquí tienen desde 1,64. Puede haber menos, puede haber más. ¿Qué es lo que se busca? Primeramente, que usted consiga los límites inferior y superior, y ya sabemos cómo podemos calcularlo, el rango, ¿verdad? Luego el número de intervalos. Aquí tienes que buscar o calcularlo a través de la fórmula de Sturgeon. Luego la amplitud del hilo de los intervalos, las marcas de clase y construya la tabulación conveniente allí. Esto tiene un valor de 15%. Es conveniente que ustedes, ¿verdad? Todo lo tengan allí. Para poder tener esto, tenemos que hablar ahora de las gráficas o diagramas. ¿Cómo nosotros podemos emplear, ¿verdad? La gráfica o los diagramas. Bueno, el empleo de gráfica se hace imprescindible para una mejor y efectiva comprensión de la variable por la descripción rápida de las características del grupo. Más no así, perdón, con la organización de datos obtenidos en una investigación mediante lo que se conoce como las tablas de frecuencia, que es lo que acabamos de realizar. Repito, es conveniente que nosotros sepamos de alguna manera realizar este tipo de tabla, recordando que esta tabla viene de una cantidad de datos expresados de forma aleatoria, ¿verdad? Y nosotros podemos de allí primeramente calcular el número de intervalos de clase aplicando la fórmula de Sturgeon para conseguir estos intervalos de clase. ¿Cuántos son los intervalos de clase? Los que tienen cada intervalo o esos intervalos deben tener todos los datos allí agrupados. No puede ser de que nosotros, en este caso, que no es este, aparezca el número 76.
nosotros tenemos aquí que el número 76 no está. Si ese número llegase a aparecer y lo dejamos fuera y tiene alguna aparición, esa tabla no fue bien levantada porque no se tomó en consideración los datos que estaban acá. Cuando nosotros tenemos esto, tenemos que agrupar todos los datos intervinientes en ese proceso o en esa nominación que se nos ha dado. Para eso, por ejemplo, este es el caso de la utilización en una fábrica de realización de una línea de producción que utiliza desde 45 hasta 75 minutos. Por eso es necesario que nosotros allí observemos cuál es el recorrido. Si nosotros decimos el rango superior, ¿verdad? Menos el rango recorrido, lo vamos a calcular entre el límite superior, que es 75, menos el límite inferior. Esto nos da los 30 minutos. Si nosotros dividimos esos 30 minutos entre 6 nos dice 5. ¿Cuál es ese 6? Ese 6 es por la fórmula de Stutje los intervalos de clase que nosotros vamos a obtener. Y luego ese 5, ¿verdad? Son las amplitudes que nosotros de alguna manera hemos calculado. Entonces vean que se hace bastante cómodo el cálculo de esto para poder levantar una tabla de frecuencia que nos permita conocer la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa para poder calcular o tener presente para el cálculo de todo lo que son los diagramas que vamos a utilizar en nuestra segunda parte. Aquí se ve reflejado nuevamente las marcas de clase, que es la parte intermedia o el punto medio de la sumatoria del límite superior, del límite inferior en cada intervalo de clase. Si nosotros aquí calculamos, ¿verdad? Los intervalos de clase, vamos a tener la correspondiente marca de clase. Luego, ¿verdad? Ya refrescándole lo que son las frecuencias absolutas, recuerden que en el intervalo de 45 a 50 aparecieron cuatro casos, en el de 50 a 55 aparecieron dos, en el de 50 a 60 aparecieron tres, en el 60 a 65 aparecieron siete, en el 65 a 70 aparecieron seis, y en el 70 a 75 aparecieron tres. Estos son los minutos y estas son el número de personas que utiliza de alguna manera para esa producción, esa cantidad de minutos. Entre 45 y 50 minutos aparecen cuatro, pero observen que en el 60 y 65 minutos podemos nosotros de alguna manera observar que hay la mayoría de los casos. Ahora, si nosotros tuviésemos que decidir tomar una decisión. ¿Cuál de eso tendríamos que ver la calidad del producto manufacturado? Si nosotros decimos, bueno, se utiliza menos tiempo, pero tiene X personas, tenemos que ver si el producto está bien terminado o está aceptable para salir a la venta, ¿verdad? Puede ser de que en el caso que se tomen más minutos, la calidad del producto sea mejor y entonces nosotros pudiésemos decirle, tomar una decisión y decir, bueno, el producto debe ser terminado entre este y este tiempo. Esa es la importancia de nosotros hacer un estudio estadístico que nos permita a nosotros tomar decisiones para poder, de alguna manera, estar dentro del mercado o de una manera nuestro producto sea aceptable dentro del mismo, o sea, dentro del mercado. Una vez nuevamente explicado la forma de hacer un levantamiento de tabla, vamos a la parte de los diagramas. El empleo de gráficas se hace imprescindible para una mejor y efectiva comprensión de la variable por la descripción rápida de las características del grupo, más no así con la organización de datos obtenidos en una investigación mediante las tablas de frecuencia.
Los histogramas, ¿qué son los histogramas? Eh, el histograma de frecuencia está conformado por un conjunto de rectángulos distribuidos en un plano cartesiano. Los histogramas representan variables cuantitativas continuas. El ejemplo, histogramas de frecuencia absoluta para el ejemplo del tiempo requerido por un grupo de personas para realizar una actividad de manufacturación en una fábrica. Estamos tomando el ejemplo del cual hicimos el levantamiento de la tabla de frecuencia y eso es lo que nos va a permitir a nosotros realizar este histograma. Hoy en día se puede utilizar un sinfín de medios o de programas para realizar esto de una manera más fácil. Ellos te van a poner las gráficas, tú eres el que toma la decisión y tú eres el que hace el análisis, ¿verdad? Estadístico. Por ejemplo, nosotros podemos realizar este histograma de forma manual o podemos aplicar en cierta forma un Excel. Observamos la tabla que estamos acá, vemos la tabla que tenemos en el tiempo en minutos, observamos los intervalos de clase, en ese tiempo, el tiempo utilizado de 45 y 50 y observamos simplemente la frecuencia con la cual cada uno de esos intervalos, ¿verdad? De tiempo van a tener. Entonces aquí simplemente tenemos el número de personas por el eje X y el número de tiempo expresados en el eje, perdón, el eje de las X y el eje de las Y. Aquí podemos nosotros decir que el eje de las Y tenemos el número de personas que se toman el tiempo correspondiente y en el eje de la Y vamos a observar los intervalos, por lo menos de 45 a 50, observamos que aquí hay cuatro personas. Luego, seguidamente, como es continuo, vamos de 50 a 55 y observamos que dos personas según la tabla que tenemos acá. Seguidamente tenemos el intervalo de 55 a 60 y observamos que aquí nos indica que son 3 y eso lo vamos elevando a donde tenemos el número 3 en nuestro eje de coordenadas cartesianas y allí observamos dónde va el 3. Lo hemos de alguna manera identificado con varios colores para que podamos representarlo de mejor forma. Observamos entre 60 y 65 el número mayoritario de personas que utilizan ese tiempo para la manufacturación y esto nos indica de aquí que es el número 7. Seguidamente, en el intervalo de 65 a 70 tenemos el segundo número mayoritario y entonces allí tenemos 13 personas, ¿verdad? Sumando estos dos y observamos prácticamente que son 6. Y por último, tenemos de 70 a 75 personas, minutos, 3 personas que nos van a obtener allí. ¿Ok? Si a mí me tocase tomar en consideración cuál es el tiempo, observen la cantidad de personas que están en la parte media. Entre 50 y 55 hay dos, y entre 55 y 60 hay tres, hay cinco. Pero si yo obvio tanto el inicio como el extremo, voy a observar que el mayor número de personas utilizan un mayor tiempo y eso es considerable a la toma de una decisión, que es lo que nosotros tenemos que realizar en el análisis de una gráfica. Entonces allí podemos observar que el tiempo que podemos estar está entre los 60 y 70 minutos. Entonces allí porque hay una gran cantidad de personas. Ahora, importante no solamente ver, observar el tiempo, que generalmente todo tiempo tiene un exceso de costo en cuanto a la mano de obra. Si yo reduzco
mi costo, yo tendría que de alguna manera indicar que debiéramos de utilizar menos tiempo, pero una calidad de producto que valga la pena. No necesariamente podemos decir que estos cuatro, el producto de ellos sea de baja calidad. Tendríamos que hacer otro análisis para ver la calidad del producto en esa fase de tiempo y también observar la calidad del producto en lo que hemos de alguna manera determinado que es el máximo tiempo que tienen allá. Entonces, esto nos serviría a tomar una mejor decisión a la hora de estudiar este tipo de gráfica. Vamos ahora a utilizar otro tipo de gráfica, diagrama, como es el caso del polígono de frecuencia. Es un conjunto de líneas sobre un plano cartesiano que representa el comportamiento de la característica de la población, o sea, de todos los que están involucrados en el estudio. Al igual que el histograma, el polígono se aplica de la variable cuantitativa continua. En el eje horizontal se ubican las marcas de clase y en el eje vertical las frecuencias absolutas o relativas. De esta forma es posible construir un polígono de 54 elementos básicos de estadística descriptiva para el análisis de datos gráficos o diagramas con 55 frecuencias absolutas o relativas. Aquí podemos observar, ¿verdad? Que si las marcas de clase, que son los puntos intermedios que ya hemos calculado de los intervalos, observen aquí la gráfica que tenemos a la izquierda, y tenemos toda la tabla que necesitamos. Están los intervalos, está la frecuencia absoluta, están las marcas de clase, que son los puntos intermedios de estos intervalos de clase, más la frecuencia acumulada. Entonces allí nosotros podemos decir fácilmente qué nos está pasando. Observen ustedes acá, si tomamos las marcas de clase, tendríamos que en esta parte que tenemos aquí en colores son los histogramas que ya realizamos. Pero yo quiero ver los puntos intermedios que son las marcas de clase y vean que lo estoy llevando acá, 47.5 en mi gráfica. Aquí observo 52.5, aquí observo cómo aquí baja, aquí sube, aquí el mayor tiempo que es 62.5, aquí 67 y aquí 72.5. Entonces, vuelvo de nuevo a la toma de decisiones que debo tener al observar un polígono de frecuencia. Si el histograma de alguna manera me sirvió para tener una claridad de mi toma de decisiones, el polígono de frecuencia me afirma de alguna manera la toma de decisión que debo tener con este estudio de la gráfica y el comportamiento de la misma. Entonces, claro, aquí no se, vuelvo y repito, no se está tomando en consideración la calidad del producto manufacturado. Si yo tengo la calidad del producto manufacturado, cumple con las condiciones, establece un estándar del producto manufacturado, yo puedo fácilmente hacer una reducción, sugerir de una manera imperativa, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo que se debe tomar? Si yo tengo que tomar como recursos humanos también una decisión de que las personas que no cumplan con esto van a estar fuera del contexto o deben de salir de la empresa, entonces yo buscaré que en una próxima facturación este tiempo tenga que reducirse y tener el producto terminado de una mejor manera con un ahorro del costo de tiempo. ¿Ok? Y entonces recuerden que la estadística me sirve a mí para hacer los estudios de mano de obra, del costo del producto, y eso es muy importante hoy en día. Los análisis de costo que nos permiten a nosotros tener de alguna manera la decisión que mejor corresponda para bajar los costos del producto en la empresa y poder de alguna manera subir la ganancia en cuanto a esa manufacturación.
¿Qué es un diagrama de barras? Es de las gráficas más utilizadas en los diferentes tipos de informes, debido a que dan a conocer de forma fácil y sencilla las características de un grupo de elementos de una muestra o una población, especialmente cuando estén asociadas a variables cualitativas o cuantitativas discretas. Ya nosotros sabemos por explicación en la fase anterior a esta clase, o en la fase uno, cuáles eran las variables cuantitativas y cuáles eran las variables cualitativas, cómo se veían cada una de ellas, y por eso son tomadas en cuenta para realizar los diagramas de Bell. Aquí nuevamente tenemos, si se quiere, ¿verdad? Decimos acá en esta tabla tiempo que tarda un número de personas en realizar una actividad productiva o de manufacturación. En este caso podemos a una actividad, aquí podemos colocar manufacturaciones de productos. Observan ustedes todos los intervalos de clase, las frecuencias absolutas, las marcas de clase y las frecuencias acumuladas. Allí nosotros podemos realizar en un eje de coordenadas cartesiano, podemos colocar, en este caso, por el eje de las Y, todo lo concerniente al número de personas y el eje de las X, los tiempos en minutos. Vamos desarrollando los intervalos, dejando espacios iguales. Y de 45 a 50 realizamos, ¿verdad? Que son cuatro personas. De 50 a 55 observamos que están dos personas. De 55 a 60 observamos que están tres personas. De 60 a 65, siete personas. De 65 a 70, seis personas. Y de 70 a 75 están. Vean ustedes que esta gráfica del diagrama de barra nos da una interpretación muy parecida a que no está de alguna manera los intervalos de una manera continua o pegados o consecutivos. Bueno, porque este es la caracterización del diagrama de barra. ¿Ok? Igualmente podemos tener allí, al observar esto y tomar decisiones o plantear una decisión a tomar, por el tiempo utilizado y la calidad del producto, repito, nosotros podemos, viendo esto, y si no, pues tomaríamos las dos gráficas anteriores a consideración de la toma de decisiones. Vean ustedes que también lo podemos realizar de otra manera. Por el eje de las X colocamos todo lo concerniente a, y de abajo hacia arriba vamos colocando los intervalos, y aquí colocamos en el eje de los concernientes a el número de personas. También pudiésemos decir el histograma visto perdón, el diagrama de barra visto de esta manera. Existe otra forma de también tener presente a la toma de unas decisiones lo que son la ojiva de gato o el polígono de frecuencias acumuladas. La ojiva representa el comportamiento acumulado de las unidades de investigación en relación a la variable analizada. Al igual que los polígonos, las ojivas pueden ser construidas con las frecuencias absolutas o relativas. Si eso es con la frecuencia absoluta, nosotros tenemos que tomar en consideración las marcas de clase o los puntos intermedios de los intervalos. Entonces allí, ¿verdad? Tenemos nuestra tabla. Esa tabla nos va a permitir observar los intervalos de clase, las marcas de clase, perdón, las marcas de clase y las frecuencias acumuladas. ¿Ok? Vean ustedes que aquí podemos conseguir en la parte izquierda, tenemos que tomar en consideración las frecuencias acumuladas, que es el número de personas que se van acumulando en cada uno de los intervalos de clase.
Entonces allí nosotros podemos observar que del 45 al 50 inicia con 4, pero en el 50, como es acumulado, 4 más 2 me darían 6. Entonces aquí yo estoy buscando, ¿verdad? El número de personas de 45 a 54, pero de 50 a 55, el 6 está por encima, ¿verdad? Aquí podemos utilizarlo viendo, trazando una línea de intersección y podemos observar. Luego tenemos que en el siguiente intervalo de 55 a 60 sube a 9. Entonces aquí estamos, aquí exactamente estaría el número 9. Luego tenemos el de 60 a 65, ¿verdad? 9 más 7 son 16, inmediatamente se sube, ¿verdad? A 16 y luego subimos en el siguiente 66 más 6, perdón, 65 a 70 tendríamos de 16 más 6 sería 22 y luego seguidamente con lo que queda, ¿verdad? Que serían 3 llegaríamos hasta el número 25. Entonces vean ustedes, esto es lo que se conoce como una ojiva de Galton que está basada en las marcas de clase y la frecuencia acumulada. Viendo esto, si tendríamos que tomar una decisión, simplemente me presenta una ojiva de Galton así, yo buscaría tener un estudio y diría que está muy alto correspondiente a el número de minutos que se están, porque hay un salto muy exagerado, ¿verdad? Del término del intervalo de 55 a 60, observamos que crece, eh, hay un crecimiento muy alto desde a donde nosotros podemos ir de 16 a 20 y tantos que tenemos aquí. Vean ustedes que de 4 a 6 a 9 este crece en el tercer intervalo de 9, ¿verdad? A 16 y luego hay un salto a 22 y luego hay un salto a 25. O sea que aquí, supuestamente, que sería el punto intermedio, nosotros tendríamos que tomar una relación del crecimiento tan alto que ha tenido de acuerdo al estudio de la ojiva de Galton o el polígono de frecuencias acumuladas. Entonces, todo esto nos está permitiendo que se está utilizando demasiado tiempo a la manufacturación del producto y tendríamos que, nuevamente, repito, estudiar la calidad del producto manufacturado para poder tomar una decisión o una mejor decisión en cuanto a utilización del tiempo por los costos eh, que indican los costos de producción. Tal vez uno de los diagramas más utilizados, ¿verdad? Es el diagrama circular. Se fundamenta en la distribución de un círculo por fracciones que representan de forma proporcional los porcentajes de la característica objeto de análisis. Se usa para representar variables de tipo cualitativas o cuantitativas discretas. Si el número de categorías sobre las cuales se está realizando la distribución de los porcentajes superior a 4 no se recomienda la construcción del diagrama circular y en su efecto sí debe utilizar el diagrama de barras. ¿Ok? Hay personas que o en estudios se presenta mejor un diagrama circular y en otros un diagrama de barras o un, una ojiva de Galton. ¿Ok? Eso va a depender de de la interpretación que tenga la persona o del análisis estadístico o a qué se refiere con respecto a una toma de decisiones. Observamos aquí nuevamente, ¿verdad? Y de alguna manera, con los colores observamos los intervalos de clase, observamos el porcentaje, cuánto corresponde cada uno. Si nosotros observamos el del 45 a 50 tiene el 16%. ¿Verdad? Del 100% de
las personas estudiadas o del tiempo estudiado, que utilizan ese tiempo, el número de personas. En el 50-55, el 2,8, ¿verdad? El número de personas debe ser menor. Aquí el tiempo utilizado de 55 a 60 es el 12%. Vean ustedes que de un 100% en los tres primeros renglones tenemos que 4,6 más 2,8 más 12, prácticamente esto se pudiese decir que está cerca del 19% o del 20%. El resto, el 80%, se utiliza en el tiempo y eso es allí motivo de hacer un estudio exhaustivo en vista de todo lo que nos está ofreciendo este diagrama. Vean ustedes la cantidad que en el 60-65 es el 7,28%. Aquí estaría eh, el 24%, aquí estaría, perdón, que son 7 personas con el 28%, aquí con el 24% y aquí con el 3%. Si nosotros sumamos 3 más 24 sería 27, más 28 sería 31, más 55% de todo esto es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, pues como dije anteriormente, nosotros podemos utilizar el mayor estudio de acuerdo a lo que nos está demostrando este diagrama de barra. Es importante para nosotros tener a la hora de hacer un estudio estadístico o presentar un estudio estadístico en base a diagramas, en base a gráficos, poder tener ya de alguna manera el estudio antes de presentarlo para que podamos de alguna manera concertar las diferentes tomas de decisiones o tomar en cuenta la mejor decisión en cuanto a lo que se está presentando. Tenemos una asignación número 2. De aquí tenemos esta gran cantidad de casos que ustedes pueden tomar en consideración, la variable que tenemos que tener, el tipo de gráfico que aplica, ¿verdad? Por lo menos histograma, ojiva y polígono de frecuencia. Usted tiene que hacer el levantamiento de la tabla. El género, diagrama de barra y circular, que tiene qué datos necesitas de acá. El estrato socioeconómico, diagrama de barra y circular. El nivel de estudio de la gama de barra y circular, que es igual de acá. El tipo de datos conceptivos que se utiliza. Vean ustedes, por ejemplo, tomamos uno, el 20, ¿verdad? La edad de 20 años, acá que está casi a mitad de tabla, femenino, estrato socioeconómico 3 nivel universitario, utiliza dispositivo, ¿ok? Tiempo de meses, 48. En cambio, podemos utilizar de repente este femenino, ¿verdad? De 19 años de edad, de bachillerato, utiliza un método conocido como el método del ritmo, tiempo. Y esto realmente puede haber una equivocación, un más alto porcentaje de salir embarazada. Entonces, vean ustedes que por qué realizo este tipo de ejercicio para que ustedes se den cuenta que dependiendo de los tratos socioeconómicos, nosotros podemos tomar una decisión de los anticonceptivos que se pueden utilizar y tener un estudio mayoritario para decir, bueno, en ciertos estratos se utiliza esto y observamos que existen una mayor cantidad de probabilidades de salir en estado. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, aquí, eh, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el 9 aparecieron estrato socioeconómico 1, nivel de estudio bachillerato, utiliza preservativo, ¿ok? Tiempo de uso, 24 meses. O sea, generalmente pues tiene 2 años utilizándolo. Entonces allí pudiésemos decir que de acuerdo al estudio relacionado con el estrato social, el tipo de
anticonceptivos que puede tomar y el tiempo de uso que normalmente utiliza. Es un estudio bastante interesante, ¿verdad? Les recomiendo que de alguna manera pudiésemos establecer lo que dice allí para para tomar en consideración los, eh, los levantamientos de tabla de acuerdo a a la frecuencia y también tener en consideración los diagramas o gráficos que se pudiesen utilizar en la interpretación de los mismos. Bueno, de alguna manera hemos llegado al final de esta clase. Gracias por su atención. Vean ustedes que no es nada complicado, pero sí es muy importante tener presente los diferentes tipos de estudios a la vez que nosotros podamos entrar en un departamento donde se toman decisiones, hacer los respectivos estudios muy simples, pero que pueden de alguna manera contribuir a la mejora de el sitio de trabajo donde estemos y una mejora de las tomas de decisiones en cuanto a lo que se quiera estar estudiando. O sea, los análisis estadísticos te permiten hoy en día tomar unas mejores decisiones. No te garantizan el 100%, pero sí puedes tomar una decisión que probablemente por mayoría se equivoca un médico, dos médicos, tres médicos, pero yo creo que un hospital no se debe equivocar. Así que para mí ha sido un placer. Les recuerdo que la entrega de sus trabajos deben realizarse en la fecha señalada. A partir de las 6 de la tarde de hoy ya está en la plataforma todo lo consideración de esta asignación, igualmente del material de apoyo y eh, les vuelvo a insistir en la entrega en el tiempo determinado para que no tengan necesidad de utilizar el comodín de la nivelación, porque de repente ustedes no saben qué pueda pasar en la fase 3 y no puedan entregarla y realmente allí pues vienen los problemas porque solamente puedo optar por una sola asignación para la nivelación. Así que ha sido un placer para mí. Espero que les sirva de mucho atención, de mucho uso y de valor este tipo de trabajo y de comentarios que hemos realizado en la tarde de hoy. Así que adelante. Feliz tarde.